La niña pobre y maltratada que motivó al mundo entero. Louise Hay, en español. Una niña maltratada y abusada sexualmente que vivió gran parte de su vida creyendo que no servía para nada. Años después, se convertiría en la madre del crecimiento personal y en una mujer rica que ayudaría a transformar la vida de millones de personas en todo el mundo a través del poder de la mente. Esta es la historia de Louise Hay, sanadora y escritora estadounidense. No querrás perderte este video para saber cómo lo logró. Amarga infancia. En 1926 nació Helen Vera Looney en una familia disfuncional en California, Estados Unidos, en donde a la corta edad de 1 año, sus padres se divorciaron, dejando a su madre, Veronica Schwala, y a ella en una situación de miseria y necesidad. Veronica Schwala comenzó a trabajar como empleada doméstica para poder subsistir, pero al ver cómo su hija se quedaba llorando cuando la dejaba al cuidado de una familia, la desconsolaba. Después de pasar unas semanas en las que Helen lloraba todos los días por su madre, Veronica decidió dejar su trabajo y buscar otras alternativas para salir adelante. Por esto, Verónica optó por casarse con un hombre que podía brindarle la vida que ella y su hija necesitaban. Sin embargo, esta necesidad la llevó a escoger a un hombre desagradable. El ahora padrastro de Helen, Ernest Carl Wassenreich, era un europeo malhumorado y maltratador que se comportaba de forma horrible. A pesar de esto, su madre no veía otra alternativa para sacar a su hija adelante, así que decidió continuar viviendo con este terrible hombre. Al poco tiempo, Verónica quedó embarazada de su segunda hija, haciéndola más dependiente de él. En 1930, la depresión de su madre y de Helen, de ahora 4 años de edad, era palpable debido a las constantes agresiones de su padrastro. Para empeorar todo, al año siguiente, con apenas 5 años de edad, Helen fue víctima por parte de un vecino que estaba todo el tiempo borracho. Esta situación marcó un antes y un después en su vida, ya que perdió la inocencia y quedó destrozada en todos los aspectos. Para colmo, las personas de su entorno le recalcaban a Helen constantemente que tal desgracia había sido su culpa. Estas palabras frecuentes hicieron que la niña de tan solo 5 años tuviese un miedo gigantesco hacia las consecuencias de llevar un hombre, según su mentalidad de niña, inocente a prisión. Esta grave situación no llevó a su padrastro a compadecerse de ella o de su madre. Al contrario, seguía maltratándola física y psicológicamente cada vez que podía, lo cual era con mucha frecuencia. En 1941, los golpes de su padrastro hacia Helen cesaron, pero no por un repentino milagro, sino porque tenía otros asquerosos planes. Helen, de tan solo 10 años, comenzó a sufrir abusos por parte de su padrastro. Esta niña vivió una pesadilla todos los días desde el inicio de su vida, generando de esta manera una creencia arraigada de que ella no valía nada, ni servía para nada, y esto comenzó a reflejarse a la hora de salir al mundo, puesto que nadie la tomaba en cuenta. Solía pasar por encima de ella, o no la llegaban a notar en lo absoluto. En 1946, con 15 años de edad, Helen se cansó de tanta humillación, depravación y maltrato. Por ello, huyó de su mal llamado hogar y de la escuela. Al poco tiempo pudo conseguir un trabajo de camarera para mantenerse. Debido a su baja autoestima y los abusos recibidos, Helen, al notar que algún hombre la trataba mínimamente bien o la cortejaba, sentía que debía o valía la pena entregarle su cuerpo casi de inmediato a cambio de tal afecto. Debido a estas decisiones basadas en la falta de amor en su vida, llegó a quedar embarazada a los 15 años. Al darse cuenta de ello, cae en desesperación
dado que no podía cuidar a un bebé cuando apenas podía cuidarse a sí misma. Esta situación la llevó a sentir vergüenza y culpa, haciendo el proceso de embarazo un suplicio. Sin embargo, comenzó a buscar a personas que la ayudasen. Por fortuna encontró a una pareja que estaba deseosa de tener un bebé. Esta pareja y Helen llegaron a un acuerdo en donde Helen le entregaría el bebé al poco tiempo de nacer y ellos, en cambio, la cuidarían y ayudarían en lo que necesitase. Y así fue. Después de 4 meses de vivir en casa de la pareja, Helen, de ahora 16 años, dio a luz a una niña. 5 días después de dar a luz, la entregó a su nueva familia. Ese fue el último día que la vería en toda su vida. Luego de pasar por todo este proceso, Helen fue directo a la casa de su madre, en donde habló con ella para hacerla recapacitar de que tenía que huir de esa casa. Su madre le tomó la palabra, pues estaba agotada de tanto sufrimiento. Entonces, ambas se marcharon, dejando atrás a su hermanita con ese despreciable hombre, debido a que ella era su consentida y creyeron que no le haría daño. Helen le consiguió a su madre un trabajo como empleada de limpieza en un pequeño hotel de California y le alquiló un apartamento para que estuviese cómoda. Luego de hacer todo eso, garantizando la seguridad de su madre, Helen se fue en paz con una amiga a Chicago para tratar de olvidar lo vivido. En ese momento, tenía planeado irse por un mes, pero eso no fue exactamente lo que pasó, ya que no volvió sino 30 años después. Nuevos horizontes. Helen comenzó a trabajar en Chicago limpiando casas para ganarse la vida, dado que era el único tipo de trabajo que podía conseguir. Este tipo de trabajo le daba un muy miserable sueldo que no le servía para nada. Para colmo, a pesar de tomar otra dirección y estar en otra ciudad, Helen seguía pasando maltratos y abusos, puesto que los hombres que se le acercaban eran como su padrastro. Esto se debía a que Helen era tan insegura y carecía tanto de amor propio que los hombres abusadores se daban cuenta de ello y la cortejaban con mentiras para luego utilizarla a su antojo. Si mi modelo mental no hubiese sido así, ellos no se hubiesen sentido atraídos hacia mí. Louise Hay. En 1950, después de no ver un progreso en su vida en Chicago, decidió irse a otra ciudad, Nueva York, donde pudo conseguir un trabajo como modelo de alta costura. Por ello decidió cambiarse su nombre a Louise. Ahora Louise tenía un increíble éxito como modelo, pero a pesar de trabajar para los mejores diseñadores de moda del momento, aún así, no se sentía suficiente como ser humano. Al contrario, se intensificaron sus inseguridades y encontraba otras nuevas que le hacían sentir peor. Sin embargo, siguió con su carrera de éxito que la ayudaba a tener una mejor vida y mejores recursos. En esta etapa de su vida, Louise consiguió a un hombre inglés que se dedicaba a los negocios. Era un hombre muy educado y caballeroso, llamado Andrew Hay. Tiempo después de conocerlo, se casó con él en 1954. A partir de ese momento, Louise llevaría por nombre Louise Hay. Louise disfrutó mucho de su matrimonio, debido a que su esposo podía hacerla vivir experiencias únicas como viajar por todo el mundo, conocer personas importantes hasta de la realeza, y pudo vivir la experiencia de cenar en la Casa Blanca. La vida de la ahora llamada Louise Hay dio un gran cambio, debido a que contaba con una gran carrera y un maravilloso esposo. Sin embargo, ella seguía teniendo una muy baja autoestima. Pasaron los años, cumpliendo así 14 de matrimonio. En esta fecha, cuando Louise estaba comenzando a sentirse mejor consigo misma y comenzaba a sentir que su vida había tomado un rumbo estable, las cosas volvieron a cambiar. Camino a la sanación. En 1968, su esposo le dijo que él le había sido infiel con otra mujer y que quería casarse con ella. Estas palabras fueron un golpe demasiado duro para Louise Hay, quien quedó devastada.
Ya que no había otra cosa que hacer, se comenzó el trámite de divorcio. Después de divorciarse, Louise Hay sintió como su vida cambiaba, aunque en ese instante no sabía si sería para bien o para mal. Un día Louise, sintiendo una gran incertidumbre que la ahogaba, acudió a un numerólogo, es decir, una persona que busca establecer una relación entre los números y los sucesos de la vida, quien le dijo que su vida cambiaría debido a un suceso pequeño en otoño de ese año. Casualmente ese otoño, Louise Hay tuvo una reunión en la primera iglesia de ciencia religiosa de Nueva York y allí le llamó la atención el lugar, una voz interior que le dijo que se quedara a escuchar. Al escuchar lo que esta secta protestante predicaba, se sorprendió y decidió integrarse a este nuevo mundo tan fascinante. Louise comenzó a concurrir a los servicios dominicales y a escuchar clases semanales. Estas clases hicieron que allí se sintiera deseosa por aprender más, así que comenzó a leer todo tipo de libro que hablase sobre la sanación y la metafísica, tales como los del autor Florence Scovel Shinn y Ernest Holmes, quienes hablaban sobre la influencia del pensamiento positivo en nuestras vidas. Louise Hay cada vez estudiaba más, dedicando gran parte de su tiempo a ello, causando que pasara más tiempo en la iglesia y al punto que la llegó a considerar su nuevo hogar. Debido a esta novedad en su vida, Louise comenzó a perder el interés en el modelaje y meditó el tiempo que le quedaba en la pasarela, ya que por más que quisiese, no siempre iba a poder vivir de ese oficio, ni iba a poder tener la talla o rostro perfecto que este trabajo exigía. Así pues, Louise decidió seguir trabajando de modelo para mantenerse, mientras iba abriéndose camino en esa nueva etapa de su vida y ver qué le deparaba el futuro. 3 años después, en 1971, Louise, gracias a sus estudios, tenía la oportunidad de realizar un examen para convertirse en uno de los sanadores oficiales de su iglesia. Sin pensarlo mucho, realizó el examen, el cual logró pasar con éxito. Mientras más conocimiento tenía, más herramientas tenía para sanar sus heridas del pasado y su autoestima, pero siempre postergaba sanar estas heridas, causando que siguiera guardando un gran resentimiento. Luego de un tiempo, Louise se interesó por estudiar por su cuenta, así que se inscribió en un curso de 6 meses de Maharishi International University en Fairfield. Louise estaba muy emocionada por el curso y sentía que estaba en el lugar correcto. Allí pudo aprender cosas de las que nunca había escuchado, como la biología y la química, pues recordemos que nunca pudo terminar de estudiar. En este lugar, se podía decir que Louise Hay se purificó, ya que siempre estuvo meditando, estudiando y sanando su cuerpo, y no le permitían consumir alcohol, ni cigarrillos, ni mucho menos drogas. Luego de finalizar el curso, regresó a Nueva York para continuar con su día a día. Allí realizó más cursos de sanación en su iglesia y participó en actividades sociales en donde comenzó a hablar en las reuniones. Estas charlas hicieron que las personas se interesaran en ella y sus conocimientos, así que comenzó a tener clientes. A partir de allí, al ver tal oportunidad, se dedicó exclusivamente a la sanación. Ahora que tenía un trabajo como sanadora, Louise comenzó a recopilar toda la información que había aprendido al trabajar con sus clientes para crear su propio libro titulado Cure su cuerpo, con el fin de entregárselos a sus pacientes. Este pequeño libro vio la luz en 1976 y contenía una lista de diversos tipos de enfermedades físicas y sus causas metafísicas. Hay comenzó a tener éxito, pues las personas comenzaron a sanar a través de sus enseñanzas. Esto le abrió las puertas a viajar por Estados Unidos para dar conferencias y clases sobre la sanación, amor propio y el cómo los pensamientos positivos influían en nuestro cuerpo y vida. Por primera vez en su vida, Louise sentía que estaba en el camino correcto,
Sin embargo, aunque Louise estaba ayudando a muchos a mejorar, ella seguía estancada en el pasado tan doloroso que vivió, y esto, en los años venideros, dio como resultado que su cuerpo manifestara una enfermedad. Enfermedad incurable. En 1978, Louise Hay fue diagnosticada con cáncer vaginal. Ciertamente no era de extrañarse, ya que los abusos que había sufrido a tan corta edad eran más que suficientes para crear alguna enfermedad física. Debido a esta fuerte noticia, a Louise la envolvió un gran pánico, sobre todo cuando le dijeron que su cáncer era incurable. Al mismo tiempo de entrar en pánico, Louise sintió que después de tantos años de formación en la sanación, tenía las herramientas necesarias para sanarse a sí misma, a través del pensamiento, tal y como lo había hecho con varios de sus pacientes. Ese momento de su vida era crucial para ella, pues debía poner en práctica para sí misma todo lo que enseñaba y predicaba. Además, Louise tenía conocimientos de que el cáncer era una representación de las emociones negativas y resentimiento que acumulamos por mucho tiempo. Por esto, cayó en cuenta de que había podido disolver todo ese odio y resentimientos hacia las personas que le hicieron daños irreversibles en su niñez. Para lograr esto, Louise sabía que debía hacer un cambio mental muy grande. El hecho de que tuviese que cambiar su mentalidad era algo trabajoso y complejo, así que tenía mucho trabajo por delante, pero estaba segura de que tal esfuerzo valdría la pena, puesto que tenía la convicción de que si lo lograba, ni siquiera necesitaría realizarse una cirugía para extirpar el cáncer. Si me hacía operar para quitarme la formación cancerosa y además me liberaba del modelo mental que la provocaba, el cáncer no volvería. Yo creía, además, que si podía liberarme del modelo mental que había creado aquel cáncer, ni siquiera necesitaría la operación. Louise Hay. Durante 6 meses, Louise se propuso curarse a sí misma a través de la mente. Leyó e investigó sobre las distintas formas en cómo ella podía contribuir a su curación. Compró docenas de libros sobre el cáncer y compró alimentos naturales. Además, utilizó terapia de colon, terapia convencional y una dieta natural que le ayudaría a purificar su cuerpo. Por otro lado, estaba interesada por realizarse reflexología, la cual consiste en la aplicación de presión en los pies o en las manos, pues se había enterado de los beneficios que esto tendría para su cuerpo. Así pues, comenzó a buscar un especialista, pero no encontraba ninguno. Pero una noche, cuando fue a una conferencia, conoció a un reflexoterapeuta que casualmente trabajaba a domicilio. Luego de ese encuentro, este especialista fue 3 veces por semana, durante 2 meses, a casa de Louise para realizar su labor, la cual ayudó mucho en el proceso de curación. Louise estaba sorprendida de cómo las cosas se alineaban para beneficio de ella en esa lucha contra el cáncer. Aparte de todo lo anterior mencionado, Louise sabía que para poder curarse del todo, debía amarse a sí misma, y aunque sabía que era un factor importante, durante todos esos años, estuvo postergándolo porque se le hacía difícil, en especial después de haber vivido tanto sufrimiento, abuso y maltratos. Pero se dijo que esas vivencias no eran razón suficiente para ella menospreciarse y quedarse estancada. Además, ya no podía postergarlo más, debido a que estaba en una situación de vida o muerte. Entonces Louise comenzó a respetarse y amarse, diciéndose a diario frente al espejo palabras bonitas y que se amaba. Aunque al principio era rudo, se fue dando cuenta de que parte de ella estaba cambiando. En especial, sentía que ya no se juzgaba tanto, ni se despreciaba. Por otro lado, en sus sesiones de terapia, dejó salir todo el dolor y odio contenido en su interior, mientras lloraba, gritaba y golpeaba almohadas. Mientras estaba en sus sesiones, fue recolectando fragmentos de recuerdos, en donde sus padres llegaron a contar momentos de su vida, y que ahora, siendo adulta, podía comprender con más facilidad.
Pudo entender los problemas que sus padres acarreaban, al punto de sentir compasión por ellos. Esta compasión la ayudó a ir soltando el resentimiento y a purificar su cuerpo. Gracias a todo este trabajo interno y externo, en su siguiente consulta médica, le informaron que ya no tenía ningún rastro de cáncer. Se había curado. Ahora Louise Hay estaba firmemente convencida por experiencia propia de que se podían curar enfermedades de cualquier índole si se estaba dispuesto a cambiar la forma de pensar, actuar y creer. Debido a esta fuerte experiencia, comenzó a valorar más su vida. A veces, lo que parece una tragedia termina siendo lo mejor que nos ha pasado en la vida. Louise Hay. Luego de este suceso, decidió abandonar Nueva York, pero no sin antes hablar con sus pacientes y plantearles las nuevas formas de consultas telefónicas y las visitas anuales. Cuando todo estuvo listo, cerró su consultorio y tomó un tren para volver a California. Iniciando una nueva vida. En 1980, Louise Hay llegó a su ciudad natal, en donde se estableció para iniciar de nuevo. Sin embargo, al volver se dio cuenta de que las cosas no estaban igual que antes. A su llegada, Louise se enteró de que su madre estaba ciega. Esto le dolió mucho, pues no pudo creer que nadie le había comentado nada en todos esos años. A pesar de la noticia, Louise mantuvo poca comunicación con su madre, pues no le era sencillo mantenerse unida a ella a pesar de haberse pasado por todo ese proceso interno tiempo atrás, ya que aún seguía guardando un poco de resentimiento al verla. Por esto, mantuvo distancia con su madre. Por otra parte, Louise Hay se dedicó a acudir a todas las reuniones de la nueva era. Allí se presentaba ante algunas personas, daba testimonios de sus vivencias y luego les daba un ejemplar de su libro. Poco a poco, fueron apareciendo clientes que necesitaban de sus conocimientos para sanar y otros le pedían que hablara en reuniones. Estas charlas que ella dictaba hicieron que fuera más conocida. Mientras Louise incrementaba su portafolio de clientes en California, recibió una llamada de su hermana. Después de 2 años sin hablarse, su hermana le informó que su madre se había caído por las escaleras y que se había roto la espalda. Su hermana no podía cuidar de su madre, así que le pidió a Louise que ella lo hiciera. Por supuesto, Hay aceptó y se llevó a su madre a su casa, en donde la cuidó. Ahora que volvían a vivir bajo el mismo techo, Louise decidió que era hora de limar las asperezas que quedaban entre ellas, sobre todo su parte, pues la vida le había dado la oportunidad de cuidar de su madre, tal y como ella lo había podido hacer cuando Louise era una niña. Con el tiempo se fueron entendiendo y fueron creando un vínculo más grande que le permitió a Louise estar en paz con la mujer que le había traído al mundo. Además, Hay pudo convencer a su madre de que se operara la vista para poder eliminar las cataratas que la mantenían invidente, generando así que su madre volviese a ver. Durante la sanación de su madre también le tocó sanar la relación con su hermana menor, quien le confesó un día que su padrastro drenó toda su furia contra ella, luego que Louise se llevó a su madre, convirtiéndose en una víctima de violencia constante. Esta situación conmovió a Louise, quien no tenía idea de los suplicios que vivió su hermana. Por ello, decidió ayudarla a sanar mental y físicamente. En cuanto a su carrera, en 1984, Louise decidió extender su pequeño volumen llamado Cura su cuerpo a un libro, el cual tituló Usted puede sanar su vida. En este libro, Louise Hay nos enseña que muchas veces las dificultades y dolencias físicas tienen su origen en una actitud negativa ante la vida. Hay continuó escribiendo otros libros sobre sanación que más tarde serían publicados. Tiempo después, Louise Hay fundó un centro en donde se daban clases y cursos. También creó la editorial Hay House, en donde se publican todo tipo de libros que tratan los temas de sanación y autoayuda. A finales de 1980, Louise Hay
creó fundaciones sin fines de lucro llamadas Fundación Hay y Fondo de Caridad Louise Hay, en donde se ayuda a las personas que sufren cualquier padecimiento, especialmente las mujeres maltratadas y las personas con VIH. De hecho, creó grupos que se denominaron The Hay Ride, quienes son un apoyo para las personas con dicha enfermedad. Fue tal la labor de Louise Hay que se ganó el reconocimiento del mundo y llegó a salir en programas tales como The Oprah Winfrey Show y The Phil Donahue Show. Éxito masivo. Louise había recopilado una serie de méritos e influencia que convirtieron su primer libro titulado Usted puede sanar su vida en un éxito. Por esto, para el 2008, este libro estaba en la lista de superventas en los Estados Unidos. Louise Hay fue autora de más de 45 libros que se publicaron a través de su propia editorial, Hay House. Dicha editorial logró generar una ganancia anual que rondaba los $3 millones, debido a la venta de más de 10 millones de libros y grabaciones. Su fundación benéfica creció al punto de tener más de 800 personas ayudando a los desamparados cada semana, sin mencionar los centenares de cursos y charlas que dictaba en su centro educativo sobre sanación, autoestima, abundancia, prosperidad y muchos otros temas. Por si fuera poco, el mensaje de sanación de Louise Hay fue el tema de muchos artículos de periódicos y revistas. Además, hizo aparición en diversas oportunidades en televisión mundial y poseía una columna mensual llamada Querida Louise, que se publicaba en más de 50 medios impresos de los Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Argentina. En agosto de 2017, Louise Hay, de 90 años, falleció mientras dormía, dejando en este mundo un gran legado de enseñanzas. Reflexión. La historia de Louise Hay es una recordatoria de que a pesar de los conflictos o traumas que cargamos sobre nuestros hombros, tenemos la capacidad de superarnos y ser una mejor versión de nosotros mismos, si así lo deseamos y nos lo proponemos. También su historia nos demuestra que a veces debemos dejarnos sorprender por la vida y aprovechar las oportunidades que se presenten para sacarles el mayor provecho, porque no sabemos si ese nuevo camino en nuestra vida, ese camino que nunca contemplamos tomar, es el ideal para nosotros. Louise Hay fue una guerrera que pudo superar grandes dificultades que la mayoría de las personas no soportaría, y por si no fuera poco, pudo transformar todo ese dolor y resentimiento en una labor que ayuda a millones de personas aún después de su fallecimiento. Hay también nos demostró que podemos y debemos permitirnos sanar y amarnos para lograr grandes cosas. No importa el lugar donde vivimos en el planeta, o lo difícil que nuestra situación parezca ser, tenemos la capacidad de superar y trascender nuestras circunstancias. Louise Hay. No te pierdas nuestro próximo video, y si quieres vivir en abundancia, visita el enlace en la descripción de este video.